mandarina. Sí, nada más de lo que se le había preguntado a Brandon, ¿no? Acerca de qué era el neoliberalismo, ¿no? Porque sí es extraño que cuando les preguntas algo, creo que o una desconocen del tema o solamente les gusta andarse por las ramas. En el punto de que, pues es solamente la reducción de cómo se implementa el Estado, ¿no? En la parte económica. Porque eso es lo que es directamente, y es una teoría, ¿no? Y lo pueden buscar. Y cuando le pregunté acerca del neoliberalismo es porque tendríamos que tener las bases de más o menos cuándo comenzó, que fue en los 30 y fue avanzando, y que se implementó o no se implementó, pues ya fue hasta la década de los 70s, 80s, ¿no? Y estamos hablando de América. ¿Y por qué le pregunto acerca del neoliberalismo? Porque pues para eso, pues tiene su antecesor, ¿no? Que fue el liberalismo, que fue en los 1600, ¿no? Que comenzó la idea o el concepto, y de ahí se brincó hasta Francia, que fue en el 1778, si no mal recuerdo, y de ahí se pasó a Estados Unidos, bueno, América, igual en el 1700, igual más o menos 70 y tantos, 76 creo, por lo que más o menos recuerdo. Entonces, yo creo que si conocemos, como dicen, y porque la mayoría de la gente que habla acerca de estos temas, pues debería de conocer cómo comienza todo esto, ¿no? Y por qué nace, para qué es, cómo funciona, y de ahí ya saber y pues poder implementar pues una idea, ¿no? Con bases de lo que es. Porque si vamos a estar con el que es que yo creo, yo pienso que es el neoliberalismo, pues desde ahí ya comenzamos mal, ¿no? Y hablan de un tema como si en verdad lo conocieran o solamente es lo que escuchan de terceras personas, porque yo creo que pues, hay mucha información en Google si no quieren abrir un libro, pero lo pueden buscar y lo pueden encontrar. No sé de por qué se quejan de algo que sinceramente yo creo que en algún momento de la vida lo han implementado, ¿no? Que es la parte individual de cómo vas a hacer un proceso para desarrollarte. Porque si estamos hablando de lo que es el gobierno nada más está para administrar y regular. Pero si también hablamos de dónde viene la economía, pues la economía viene ahora en la actualidad pues de las empresas, porque las mismas empresas generan un servicio o generan un producto. Y ese producto pues viene ya impuesto por lo que es la economía directamente de la ciudadanía que está consumiendo ese producto. Entonces, ¿de dónde viene el dinero para que esté en el gobierno? Pues de esos impuestos que se pagan. Entonces el gobierno solamente es para regular. El gobierno no tiene dinero. O sea, no sé para qué se están quebrando tanto la cabeza en querer defender algo que es indefendible. El gobierno no tiene con qué sustentarse. Si no es por la parte obrero patronal, no Los tienen con qué sustentar empresarios. un gobierno. Concluye, ¿ya concluiste? Ya, Ya son los 3 minutos. Adelante, Brandon, Ismael, organícense. ¿Quién primero, quién después? Ismael, adelante o Bueno, como yo tú porque ya me gustes. tengo que ir. Miren, yo creo que nada más le estamos dando la vuelta y se habla otra vez de lo mismo. Aquí yo entré porque decía quién es el héroe, ¿no? Y quién es el villano. Ponen al Trump y ponen a la presidenta. O sea, el villano, o el héroe puede ser Donald Trump cuando hace su el que lo patrocina hace saludos racistas. O sea, ¿para ustedes es el héroe o cómo? Digo, es pregunta, ¿no? Porque yo no entiendo, Yo te o la sea, contesto y pauso tu tiempo, pauso tu tiempo. Mira, yo no le atañes esa imagen a los demás, es responsabilidad mía. Esta imagen la estoy ¿no? poniendo Es lo que para llamó la ver atención. exactamente, sí, es para ver la percepción de la gente. Hay gente que va a decir que está haciendo muy bien Claudia. Anteriormente era López Obrador y y bueno, él ya no está. Oh, Entonces, ahorita para hacerlo actual, ujú, pongo a Claudia, a los contemporáneos, ¿no? Tenemos un vecino que es su ujú. potencia, ahí está al lado, y lo tenemos en el lado izquierdo y el Triste. lado derecho a Claudia. Entonces, a tu visión, a tu conocimiento, por lo que están haciendo a pocos días, quién es héroe, quién es villano. Estoy hablando un superlativo, porque eso de poner es decir bien o malas cosas, pero me voy hasta superlativo de héroe o villano es cuando alguien converge demasiado con la persona. ¿Ya me entiendes el concepto? Una vez Pues, dicho eso, te doy tu tiempo y continúa. pues realmente Dale. yo lo que he visto de otros presidentes que han sido pues entreguistas, ¿no? Realmente
O sea, gente capacitada no lo era, ¿no? Quien sea, de la época anterior, o sea, ninguno, y todos estudiaron en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Los capacitan para que entreguen el país, simplemente. Ahora, el negocio de las armas, pues es el mayor negocio de ellos, ¿no? Esas armas, ¿cómo vienen? ¿Allá no hay narco? O sea, ¿allá quién distribuye la droga? ¿Y quién vende las armas? Pues son ellos, ¿no? Nosotros nos estamos matando para que ellos no se hagan más daño, pero los que se drogan son ellos. Los que nos venden las armas son ellos. Y a ellos nadie los enjuicia. O sea, yo no veo a nadie del PAN o del PRI haciendo una denuncia al pueblo gringo por esos actos. Digo, o sea, si vamos a hacer que, porque ellos todo denuncian, ¿no? Ok, pues hagan su denuncia al pueblo gringo, que no nos vendan sus armas, ¿no? Y, o sea, ¿quién distribuye la droga? Porque dicen que el narco nada más aquí, ¿no? Tú te vas a Centroamérica, todos nos tiran de narcos, ¿eh? Mexicano, todos son narcos. ¿En Estados Unidos no hay narco? Son los mismos empresarios, incluso. El mismo Azcárraga es narco, así te lo digo. Mi padre trabajó en la embajada americana y él me contó historias porque tenían un edificio en Zona Rosa y fueron y lo sacaron porque le iban a cancelar su visa al Junior, ¿eh? Porque le encontraron en su avión que llegó a Houston droga. Eso no te lo van a pasar en Televisa. Pero bueno, seguimos No, en pero un, lo un pasaron en mundo de televisión azteca. fantasías. ¿Te acuerdas en el Te, sexenio te de lo van a Peña nada más. Nieto? ¿Te acuerdas en el Sí, o sexenio de sea, Peña Nieto cuando salieron unas camionetas en la frontera, creo que era exacto. Guatemala, y eran de Televisa pues Ajá, incautaron que en esas, ¿no? Y en El ellos se Salvador, ¿no? lavaron las Creo que sí. manos y dijeron que habían robado esas camionetas y no era su personal. Entonces sí hay muchas cosas. Y segundo, hace unos días Marco Rubio dijo a Carlos Slim, otro magnate de los que estás hablando, que le dije, tú estás involucrado y tú lavas dinero del narco. Ajá, fue el Elon Musk Fue el hace que unos días, dijo. lo acaba de Ajá, decir. pero, o sea, bases, o sea, Concluye, con pruebas. No hay pruebas de eso. Y de lo anterior, concluye. pues sí fue en Nicaragua, ¿no? Lo de las Caray. camionetas en Televisa. Ok, concluye. Adelante, ¿quién sigue? ¿Sigues tú, Brandon? Sí, bueno, Dale, para lo ya que para que decía puedan la contestar los señorita demás. que le antecedió la palabra a Ismael, creo que era Abril, pues solamente para pues, decirle que pues no sé en qué país vivió durante mucho tiempo, porque el país que ella dice que antes estábamos mejor, pues nomás ella sabe eso, ¿verdad? Y respecto a lo que comenta el señor Mandarina, pues yo contesto lo que yo quiera contestar y si no quiero no contesto, señor Mandarina. ¿Por qué? Porque también yo le puedo preguntar qué es el comunismo, qué es el Sí, te socialismo puedo decir que y es si el quiero por comunismo, eso, que y si cuando quiero comenzó por y eso, que no no se estoy ha diciendo que lo diga implementado. ahorita, déjeme Te lo hablar, puedo déjeme hablar. contestar. Déjeme hablar, pues déjeme hablar. Y ahorita yo respondo lo que yo quiera y lo que no quiero no lo respondo, simplemente. Ahorita les voy a Ok. mostrar datos. Es que cuando no Les voy a conocen del mostrar tema, ese es datos. el problema, amigo. Les voy a mostrar No, datos. Les es voy a que mostrar no, datos. los datos no ¿Me están permite ahí, hablar? porque lo que te Dijiste que ibas a pregunté es bajar a que teoría. Por no, a eso. que interrumpiera. ¿Me permiten hablar? ¿Me permiten Ok, hablar? vamos a poner Aquí cámara. están, No, le voy a compensar el tiempo estoy contando ahorita el aquí tiempo que me están estoy los quitando. datos, miren. A ver. Eh, aquí está, para lo que decía la señorita, ¿verdad? ¿Cómo es posible que cómo justifican ese 192% de aumento en homicidios? Es lo que nunca me han podido responder ningún Ay, otra vez se acabó. defensor. Ujú. Permítanme, déjenme hablar. Sí, Pues denle ningún su defensor de tiempo, los nadie las actuales interrumpió a gobiernos ustedes. pueden justificar este aumento de 192% y se dan de golpes y se rasgan las vestiduras cuando les mostramos este menos 19%. Sí, es un tema difícil, es un tema que comprendo, nos duele a todos como mexicanos, pero es un tema que actualmente ya se están dando resultados de lo que hizo este tipo que se robó la presidencia, porque para empezar nadie votó por él, y de pues, ¿cómo le podemos decir?
burro, ¿Puedo hacer una tarado. Les da risa, es pregunta? cierto, Ok, aunque les dé risa, es permítame que cierto. estoy hablando, permítame que estoy No, es hablando. que si estás poniendo una tabla, pues yo creo que podemos Aquí hacer que... está, deuda No, pero pública de todo México para México lo los que sabe, dicen que todo México México lo está sabe. súper Al final voy a endeudado, poner todo México Showtime, está te voy a súper recompensar lo que endeudadísimo. de tiempo, te voy a compensar de tiempo y al final voy a hacer Showtime. Mira, trate que fueran civilizados, todo el mundo se interrumpe Showtime, para algo lo creo TikTok. Continúa y te compenso tiempo. Dale. Gracias, gracias. Es que no aguantan la razón de los argumentos y ni siquiera tienen pues argumentos para debatir, pero bueno. Aquí está, la deuda pública de México. Sí, en efecto, la del presidente López Obrador, pues es el periodo en el que más se tiene endeudado el país, pero en el que más creció la deuda. ¿Qué me opinan del 14.5% que dejó Calderón o del 12.2% que aumentó Peña Nieto en relación al Producto Interno Bruto? Ahora, el 49.7% que deja el presidente López Obrador lo podemos ver en el Tren Maya, tren interoceánico, Tren México-Toluca, obra de Peña que él terminó, agua saludable para la laguna, aeropuerto Felipe Ángeles, aeropuerto en Tulum, beca Benito Juárez, beca Rita Cetina, pensión del bienestar, pensión a discapacitados, Deer Park, refinería de Dos Bocas, pensiones a mujeres de 60 a 64 años, que son proyectos de la doctora Claudia que apenas están iniciando. Eh, Salario mínimo, aquí está, devolución de salario mínimo. No me pueden decir que estábamos mejor antes, por favor, cuando acá es donde se nota la gran diferencia en cuanto al salario mínimo. En el sexenio del presidente López Obrador creció el salario mínimo para los trabajadores en el 110%, 110% de 2018 al 2024. Entonces, no sé de qué me vienen a hablar ustedes si no tienen argumentos, de verdad. Aquí Que está, querían datos. variación del salario mínimo en México es el mejor posicionado de América Latina. Ahí está, 110%, ¿sí? Ahora, vienen a hablar de que los pobres son nomás los que quieren a Morena. Yo les informo que 36 millones de mexicanos fueron los que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Actualmente tiene el 80% de aprobación, cosa que nunca no conoció ni Calderón, ni Peña, ni ningún anterior presidente. Además, ni siquiera el presidente López Obrador conoció lo que era semejante aprobación de su pueblo. Y aquí está lo que les decía decir, miren, según por ingresos de la clase media, aquí están las cantidades que gana la población. ¿En qué porcentaje votaron por la doctora Claudia Sheinbaum? No sé de qué vienen a hablar ustedes, les muestro datos, les estoy mostrando datos. Muestren datos ustedes también, aquí está. 4 minutos te di, menos 30 segundos que te quitaron, ya quedó hasta con más, ¿no? 3 y medio. Les estoy dando 4 minutotes, expláyense. Ya ahora todos querían hablar, les doy 4 minutos. Y el que no Tres esté, cosas. pues lo salto. Te lo Pues, compenso, no te preocupes. no, no tengo tema. El punto es que, mira, yo veo que cada quien tiene su vida, o más bien dicho, su realidad, según le sea conveniente creerlo, ¿no? Porque, o sea, volvemos al mismo tema de derecha, al mismo tema de izquierda, como todo el tiempo. Sin embargo, aquí, aunque te ponen sus datos, a nosotros no nos consta que esa información sea verídica, sino que también puede ser completamente ficticia y se puede hacer una estadística también fuera de contexto. Como ellos también pueden pensar que la información que tenemos nosotros es completamente irreal y que a lo mejor está manipulada o maquillada para poder agredir a los personajes que ellos alaban, ¿no? Entonces nosotros, pues lamentablemente, sí tratamos de buscar la información, no nada más en pseudopáginas oficiales, sino que tratamos de indagar un poco más y vemos el panorama que sí tenemos, los que sí ponemos los pies sobre la tierra, ¿no? El hecho de que Claudia Sheinbaum haya ganado también fue un control total y una manipulación en toda la extensión de la palabra. El que no quiera verlo, pues es porque no tiene ganas de ver la realidad que estamos viviendo, bueno, viviendo todos, lo que decíamos también, ahorita que hablan aquí, que dijo muy, muy claramente Abril, el tema de la utopía de la gente, ¿no? Entonces, vivir en un mundo de fantasía yo creo que sería mágico y muy padre para todos, ¿no? Creer que lo que nos digan es verdad en temas de política cuando otros presidentes de otros países están viendo las cosas tal cual son, menos nosotros que
Estamos aquí y todavía la mente anda divagando por otro planeta que no es en el que debemos de estar y mucho menos en el país en el que residimos. Entonces, lamentablemente, aunque te enseñen ahí de quiénes votaron y quiénes no, es un maquillaje en toda la extensión de la palabra. Y si ahorita que me toque terminar este tema, te apuesto que más de uno va a brincar diciendo que no es cierto, que de verdad Claudia Sheinbaum ganó y que de verdad y que de corazón ganó Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad eso no pasó. Todo también es prácticamente una muy buena actuación por un país, para un beneficio personal. Si no fuera exactamente como se dice, por ejemplo, ¿por qué quiere actuar Donald Trump en contra de México en los temas del narco? O sea, es que nada más es cuestión de pensarle un poco, neta, o sea, ya sálganse de su mundo de fantasía de Morena, porque de verdad el trancazo va a estar bastante fuerte, ¿eh? Y yo nada más digo, y ni modo, se van a tener que sobar el súper chipotazo que les va a tocar a cada una de las personas que piensa que Morena es la salvación del mundo, ¿no? Y que realmente son los buenos de la historia, cuando en realidad es todo lo contrario. Y lastimosamente va a haber mucha gente llorando cuando vean la realidad de las cosas. He dicho. Adelante, Llanero. Gracias, Luz. Es fantástico el mundo, es infinitamente con tanta fantasía e ilusión. Cuando tú escuchas gente que viene con retóricas propagandistas, porque alguien que está realmente preparado con este show de exponer carteles, gráficas, es porque realmente tiene un sentido, el sentido de hacer creer y de transmitir un mensaje de que lo que ellos están en consigna de transmitir, están haciendo su trabajo. Y es por eso que más que tener la razón, hay que recordar entre el pasado de la historia, lo que ha trascendido y lo que estamos viviendo en este momento, porque así de una manera al menos dejamos algo a quienes nos están escuchando aquí. Y hace rato comentaba algo, por ejemplo, Brandon, respecto al porfiriato. Fíjate, solamente no hablemos si no quieren verlo en el aspecto económico o las situaciones, crisis políticas o como potencia, vamos a verlo en los avances que tuvo científicamente y tecnológicamente el porfiriato, que son los avances que tuvo, por ejemplo, principalmente, y los que hasta en el kinder te enseñan, es principalmente el que tuvo la construcción de ferrocarriles y tranvías eléctricos y líneas telegráficas. Esos ferrocarriles realmente llevaron a algún sitio donde no había estas vías de comunicación, llevaron la civilización y la situación comercial que ahora en este momento fue carente en el sur-sureste de México, y que en ningún aspecto vimos ni siquiera que fuera fortalecido estas líneas férreas de un tren semirrápido, casi patín del diablo, poder ir más rápido, ni siquiera con parques industriales a los lados o un transísmico que, si era realmente prioridad, pues que se hubiera empezado antes que un tren turístico. En cambio ahora quieren, como el audio que les puse hace rato, donde López Obrador en el 2018 decía que iba a ser de carga, turístico, y que iba a tener pequeños trenecitos, como si fuera la época nequenera de aquellos años del porfiriato, que el porfiriato sí lo existían. Había trenes pequeños que llevaban a las haciendas enequeneras, donde llevaban la población y los trabajadores. Pero bueno, ¿qué más hubo también en el porfiriato? Pues tuvimos también la introducción de la electricidad. Fue el desarrollo de las fábricas que ayudó a la industria, pero sobre todo el queroseno. El verdadero el que expropió realmente y quitó los monopolios fue Porfirio Díaz, a quitar la Pierce Oil Company, derivado de eso bajó el queroseno para acercar la iluminación los fogones a todo al pueblo mexicano. La creación de instituciones científicas como el Observatorio Astronómico Nacional, la Comisión Geográfica Exploradora y el Instituto Médico Nacional. En cambio, este gobierno nos quitó el seguro bienestar, nos quitó los avances en tecnología, retiró las becas donde eran para investigación. Pues en eso sí, totalmente criminal lo que realizó un gobierno como el de ahorita, en comparación de Porfirio Díaz.
la creación de instituciones científicas, bueno, ya hablamos referente a eso, pero impulsó también la investigación experimental y participó en proyectos científicos internacionales. ¿Ahora qué? Nos salen con una vacuna patria, donde yo creo que nadie nos tenemos la certeza que haga lo que tiene que ser, pero dejamos de participar en la cuestión de investigación a nivel internacional. Pero eso sí, nombramos doctora a quien hizo una tesis derivada de la cuestión de cómo enseñarles a hacer una estufa de leña en zonas apartadas, pero científicamente estamos apartados de la realidad en cuestión global. Gracias, gracias, Llanero. Adelante, Mandarina, abre tu Ok. micrófono. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchas Ah, ok, bien. ok, ok. Ah, sí, pues no, pues nada más. Pues yo no entiendo qué chiste tiene que cuando te pregunten algo quieras contestar lo que tú quieras, ¿no? Y pues así no encuentro como que algo referente que me diga, pues, qué chiste tiene que te subas a un live y quieras dar una opinión acerca de algo y nada más desmaromas y empiezas a maromar como changuito cuando no tienes conceptos acerca de lo que te están preguntando, pero según tú hablas de un tema que desconoces. Porque me pregunta acerca del comunismo, ¿no? Y yo creo que pues esa forma de pensar, pues en primer lugar el comunismo hay que ser sinceros. Nunca se ha implementado directamente como debe de ser, como está escrito. Porque pues en sí nada más es que el Estado, entre comillas, maneje todo lo que tiene que ver con la parte de la producción y la parte privada. Y de ahí me va a referir a qué es el socialismo. Y el socialismo, pues es la primera fase y se dividió hasta los bolcheviques, porque eso antes, entre comillas, en el siglo XIX, el socialismo y el comunismo, pues eran iguales, tenían el mismo concepto. Y yo creo que pues él ya de conocer del tema, porque pues él me preguntó acerca de eso y por eso nomás le comento esto, porque ahorita le voy a preguntar directamente qué conoce exactamente del socialismo y del comunismo o cómo se ha implementado en América, para que me dé esa definición acerca de eso. Pero pues sí, sí es interesante. Y si es el chiste de sacar cosas de otras administraciones, pues yo creo que yo no entiendo el por qué defender, ¿no? Pues, como se puede criticar tanto la de Fox o cualquier presidente, o la de Calderón, o la de Peña Nieto, y anteriores que igual no fueron buenas, pero pues el país iba saliendo adelante, queriendo o no, pues iba avanzando, porque si no, desde entonces hubiéramos estado súper mal, y que no fue así. Pero pues siguen a una persona como ahorita está la presidente Claudia Sheinbaum, que pues era una secretaria de ecología, que al mismo tiempo trabajaba en la UNAM de tiempo completo en los dos lados, ¿no? Y cobraba en los dos lados y desde entonces pues se veía que era corrupta, ¿no? Luego cuando se presentó con este de Noroña y que llevaban en su diablito sus cajas, que llevaban las boletas y con lo que según iban a corroborar de lo que mencionó hace ratito acerca de que no habían ganado una elección, porque ellos tenían los documentos, ¿no? Y cuando se le caen las cajas y están vacías, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la credibilidad de las personas de las que hablan? ¿Cómo pueden apoyar a ese tipo de personas, ¿no? Tanto a Noroña como a la propia Claudia Sheinbaum. Porque ahí están los videos y no pueden desmentir eso. Entonces yo no sé cómo defienden cosas, sinceramente, que son indefendibles. Y eso de que, ay, y mis datos, y que no sé qué tanto, pues si nos vamos a datos, pues la economía está peor, ¿eh? Déjame decirte que ya te expliqué la parte de la economía, o se las expliqué hace rato, si quieres te las vuelvo a explicar. Pero que digan que el gobierno es el que incrementó directamente el salario mínimo y que por ellos no, es la parte obrero patronal. O sea, no le vengan a vender ideas a los demás ciudadanos de lo que no es. Y ese es el problema que ahí te das cuenta cuando tienen desconocimiento de los temas. ¿Terminaste? Sí, sí, sí. Ok, nada más son 20 segundos. A ver, es que si yo trabajara para el gobierno, evidentemente vendría a defender al que me da de comer. Punto número uno. Esas tablas que nos hicieron el favor de presentarnos aquí, ya son tablas que se han descrito anteriormente. Sobre todo las tablas que hablan de violencia, no hablan de la violencia acumulada, la hablan de mes por mes. Ahora,
que ojalá y fueran ciertas, porque si no, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de esta república, nos hubiera dejado con unos datos que serían más beneficiosos para él. Porque en sí, el conteo de desvividos compatriotas nuestros, ahí están. En el de Felipe Calderón fueron avachazantes y sí, subió exponencialmente la violencia en este país. ¿Por qué? Por una estrategia fallida de confrontación. Eran 140,000. Con Peña Nieto fueron 156,000. Y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron más de 200,000 desvividos. No podemos, como ciudadanos, defender a ningún partido político y mucho menos a ningún presidente, porque dejaríamos de estar ejerciendo nuestro derecho como un poder exhaustivo que tiene cualquier república, que es la libertad de expresión de su pueblo y de su gente. Yo no entiendo por qué seguimos defendiendo a un gobierno que no ha tenido un solo acierto más que repartir dinero a diestra y siniestra. Tenemos 16 programas sociales que no han dado resultados. Hubiera dado resultado el de los adultos mayores si a estos adultos mayores se les estuviera dando un sistema de salud adecuado. En educación vamos mal. Ahí están sus universidades del bienestar Benito Juárez, que nos han costado a todos los que pagamos impuestos 4,000 millones de pesos, cuando ya están saliendo los fraudes. ¿Queremos hablar de corrupción? De antes, maravilloso. Yo soy la primera en hablarles de corrupción y de abuchear ese sistema macabro que teníamos antes, pero no es diferente al de hoy, porque hoy también hay corrupción. Y ya estamos viendo que por fin la presidente Claudia Sheinbaum ya se está poniendo las pilas y está cambiando la ya muy famosa frase de López Obrador de abrazos no balazos. Y digo que es presidente Claudia Sheinbaum porque es la que preside a nuestro país. Entonces, como ciudadanos, por favor, dejemos de estarle lavando la cara a políticos que no ven por nosotros, porque esos que están ahorita en el poder lo único que ven son votantes, pero no ven por el bienestar de su pueblo. Es la realidad. Duela a quien le duela, porque aquí están muy jacarandosos criticando a gobiernos anteriores, pero ¿cuándo van a empezar a criticar este gobierno? Porque de los que yo conozco que están aquí, jamás he oído a uno de mis compañeros decir: no, con Enrique Peña Nieto no se metan, no, con Felipe Calderón no se metan. Al contrario, hemos sido críticos. Eso es lo que hacen los verdaderos ciudadanos. Criticar al gobierno actual, porque si no se critica no se expone, y si no se expone no se ve, y si no se ve no se resuelve, y si no se resuelve nuestro país va a... Pues yo solamente le diría a la señorita que me acaba de anteceder en la palabra que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice presidenta con A, aunque no le guste. Y me extraña que es mujer, ¿eh? Ahora, pues ese es el deber de todos los mexicanos, ¿no? Ese es el deber de todos, criticar, cuestionar a los gobiernos, pero no caer en esta narrativa de que todo lo que se ha hecho está mal. ¿Por qué? Porque ahí automáticamente pierden credibilidad. Y no digo que ella o ustedes, simplemente por como lo plantean todos los de la oposición siempre. Sí que todo está mal. Esa manera en la que se cierran hasta los diputados. ¿Por qué no cuestionan a los diputados y senadores cuando cierran, se atrincheran para que no pase una reforma que el presidente propone o que propuso en su momento, que la presidenta propone actualmente? Esa manera de atrincherarte, decir todo lo que proponga el oficialismo, vamos a estar en contra. Eso no se hace, señores. Pierden seriedad, pierden credibilidad. Entonces, ¿de qué vienen a hablar cuando se están mostrando los datos? Ahí están los datos. Yo no mostré ningún dato que fuera falso. Ahí están. Son datos. ¿Cómo los refutan? Demuestren sus gráficas, demuestren sus datos. ¿Por qué dicen que las cosas van mal en este país cuando se tienen aumento en el salario mínimo, cuando se ha creado infraestructura, que cuando se ha pues
dado un estado de bienestar a la población, como les decía. Si no tiene la población lo básico de lo básico, que es el comer, ¿sí? Que era lo que nos condenaron durante años, salarios de hambre, 88 pesos con Enrique Peña Nieto y ahí andaban las focas aplaudiéndoles. ¿Qué pasa ahorita que se tiene un aumento y un salario de más de 200 pesos? Tumbando esa narrativa que siempre tenían los de la derecha, ¿no? De que si aumenta el salario va a haber inflación. Ahí está, señores. ¿De qué hablan? Ahorita lo que necesitamos, sí, comparto esta idea de que el país está atravesando por momentos críticos, pero en relación a la relación diplomática que se tiene con Estados Unidos. Hoy México, la presidenta necesita unidad de todos nosotros para dar una imagen fuerte hacia el exterior. Hoy México tiene la oportunidad de ser líder en América Latina. Actualmente Brasil, Colombia y México están teniendo una relación fuerte para ver cómo enfrentan al tirano de Donald Trump, que es una persona de lo más detestable, que es una persona que no entiendo cómo mexicanos pueden incluso apoyar a este señor, porque se les olvida cómo salieron de sus países. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues como les digo, con unidad. Con unidad. Y mientras sigamos cayendo en ese discurso de que todo en el país está mal y apoyemos a que venga un señor que quiera intervenir en México, vamos a quedarnos ahí como país, ¿eh? Vamos a pasarla mal. Entonces, yo los invito a que lejos de estar aquí cayendo en estas narrativas, en estas retóricas absurdas de que el país está mal y que todo lo que se hace está mal. Señores, ahí están los datos. Jóvenes Construyendo el Futuro está haciendo que la delincuencia en este país baje. Bien o mal, el país está disminuyendo, la curva ya se vivió el momento más violento del país en la historia, ahora ya está baja la curva. Gracias a las políticas de atención a las causas, no a este pues, discurso que manejó Calderón, por ejemplo, de que hay que ir contra los delincuentes, porque la violencia genera más violencia. Entonces, hoy necesita el país unidad, necesita la doctora que estemos todos unidos y aquellos que digan que el país está mal, pues los que están mal son ustedes de su cabecita. Así que vayan y atiéndanse, ¿eh? Porque los datos ahí están y ninguno mostró datos más que yo. Adelante, adelante, A ver, Eduardo. que mostraste datos. ¿Me quieres decir en cuánto está el salario que está ahorita? Yo te lo digo y te lo muestro, para que lo veas, para que no digas que tú solamente muestras datos y tú tienes la razón absoluta, porque pues eso es lo que estás diciendo, que tú tienes la razón absoluta, muestras datos. Nosotros nos ha ido mal, pues tú nos has ayudado y hasta nos invitaste a la boda y fíjate que... A ver, espérame, que esto se puso terco. Ahí está. Ahí está tu aumento de salario mínimo, 288. Pues si lo comparamos contra tu canasta básica, que es el dinero que gastan los mexicanos, te lo estoy mostrando. La canasta básica está en 1,325 pesos. 1,030 pesos. Y aquí están los precios. Y aquí están los precios que te estás diciendo de la canasta básica. Aquí están los precios por producto, por kilo. Estos son los considerados, ¿sí? Para la canasta básica, ¿sí? Y el costo está en 1,030 pesos. ¿De qué me hablas de que estamos bien? Tu salario mínimo no alcanza para pagar la canasta básica. ¿De dónde? Ahora, ¿quieres ver tu buen resultado? Aquí está el Producto Interno Bruto mexicano. Es por el INEGI, para que no salgas diciendo que no, que son datos ficticios. Es el INEGI. Ya está, papá. Híjole. Está en saldos negativos y está en menos 0.8. A ver. Dime de qué estamos bien. Estás hablando tú sacaste muchas gráficas. Aquí son gráficas de dinero. Hablando de dinero de tu salario mínimo.
Aquí está tu Producto Interno Bruto, tú que dices que estamos arriba. Fíjate de dónde estaba Peña Nieto. Fíjate dónde estaba Salinas de Gortari. Fíjate, para que sepas y sepas. Salinas de Gortari casi 6. Casi 6. Entonces, ve la diferencia del que más robó, según todos lo que decimos, el que más robó. Salinas de Gortari contra la salida de AMLO. PIB, Producto Interno Bruto, en -8. Por debajo de -8. ¿De qué me hablas? Que estamos bien económicamente. ¿Quieres que te saque más gráficas? Te saco las gráficas. Me hablas de Felipe Ángeles, un aeropuerto que estamos subsidiando y que se le está pagando impuestos mexicanos. Un aeropuerto que debería ser internacional y tiene una sola pista. El Tren Maya, que va a dejar de ser turístico para ser, ¿cómo se llama? De carga. Y se va a derrumbar porque el piso de Maya no aguanta eso. Y si quieres, seguimos hablando de Dos Bocas, una refinería que no refina y que además, te doy una noticia, México puede dejar de venderle petróleo a los Estados Unidos, que es el 35% de las ventas mexicanas, porque está sanizado el petróleo y está fuera de normas. ¿Y sabes qué va a pasar si llega a pasar eso? La economía mexicana y tu presidenta y todo lo que está haciendo se le va a ir al suelo porque no están dándole mantenimiento a las plantas. He dicho. Ay, hasta que por fin se cayó. Bueno, en primera nada más para preguntarle al señor, con todo respeto, tomando en cuenta que es un adulto de la tercera edad, que si sabe leer, porque en primera, esa gráfica en la cual muestra un decrecimiento de 8% en el Producto Interno Bruto, ¿qué cree? Esa se dio durante la pandemia. Prácticamente todos los países del mundo, tanto las grandes potencias como las super pequeñas, pues se cayeron en el PIB. Pero si quiere, y a mí me gustaría que lo pudiera contestar sin el show timing, que pues pudiera decirme de dónde, si es que acaso conoce el Fondo Monetario Internacional, porque es el que prácticamente mide en ese sentido el Producto Interno Bruto. Y en el mismo Fondo Monetario Internacional se reveló que López Obrador después de la pandemia creció mucho, prácticamente 5 o 7 billones de dólares, Claudia Sheinbaum en 1.87 billones de dólares. Pero si quieren lo podemos comprobar, digo, al fin y al cabo, ahí el que va a salir perdiendo es él. Yo no tengo ninguna problema. Ay, ¿qué es eso? Ay, ya se terminó de callar esa cosa. Y nada más para la otra señorita, recordarle que es curioso que venga con un discurso de crítica, cuando yo me acuerdo que en un debate que se tuvo con ella, pues defendía amargamente a Zedillo, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, y prácticamente decía, no, pues que Zedillo fue el presidente del PRI más democrático, cuando no se le recuerda, que prácticamente Zedillo fue el que cerró la Suprema Corte durante un día, y a diferencia de López Obrador, que yo sepa, la Suprema Corte no se cerró durante un día por fuerzas del Estado, ni reorganizó la Suprema Corte a su favor de manera ilegal y directamente con golpes y porros. Eso es curioso que me vengan con estos datos, pues ahorita que se acabe el tiempo me gustaría que me los dieran, porque pues yo los tengo, sin problemas los puedo mostrar, pero pues me gustaría de parte de los opositores que nos recordaran de dónde sacan sus datos, porque el señor en primera ni sabe leer. Y ahora con el tema de la inseguridad del país, pues les recomiendo que busquen la MVP. Si saben lo que es, que bueno, si no saben, pues no es mi problema. La MVP es la encuesta nacional de percepción de inseguridad y victimización, y es la que determina qué tan inseguro va el país. Y según la MVP ha declarado que en efecto el sexenio del presidente López Obrador es el que más ha reducido la inseguridad.
Por lo que no me vengan con un cuento de que no la han reducido. La redujo, se le reconoce, así de simple. Para aquellos Adelante, ¿quién quiere que hablar? insisten en defender al tartufo Tú de no, López no te integró Obrador al con Showtime, la ¿verdad? pandemia, Oye, no, pragmático, no te preocupes. Entonces voy a pedir silencio para que hable pragmático porque no le dejó el Showtime. Adelante, pragmático. digo, para aquellos que defienden la caída de la economía, la pandemia, solamente hay que decirles que países de América Latina, como Costa Rica, como Panamá, incluso países más atrasados que México, lograron un crecimiento muy superior a México. Hablamos de un país como, por ejemplo, Vietnam. Vietnam, imagínate, el 20% de recuperación. Costa Rica, el 12%. Aquí el promedio del tartufo fue del 0,1%. 0,1%. Yo no sé cómo defender tanta mediocridad, aparte de la megadeuda, el 70% de la deuda que se tenían durante los nefastos 80 años que tanto se quejaron estos desgraciados. Los nefastos gobiernos del PRI nos endeudaron 10 billones, pero les importa una madre que se haya incrementado en 70%. Que el Tren Maya, que el interoceánico, obras que no funcionan, se les está inyectando dinero. El tren se descompone, todos los días tiene problemas, nunca se terminó. Hicieron un montaje en 2022 para decir que ya había un tren suburbano hacia el horripilante aeropuerto Felipe Ángeles. Todavía no se termina. Pero nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Están ahí diciendo que terminan una obra de Enrique Peña Nieto. Existen las obras transeccionales, porque no le pertenecen a ningún político, le pertenecen a México. Y aún así, ni siquiera están haciendo buen trabajo, están metiendo material de pésima calidad como lo hicieron en la línea 12, la única línea construida por la izquierda, y es la única que se ha caído. No se trata de aplaudirle a gobiernos anteriores, porque corrupción siempre ha habido, siempre se ha sabido de políticos que se enriquecen del erario público, pero este no ha sido la excepción, estos son más descarados. Y la verdad da tristeza que haya mexicanos que Me defiendan como retiro si porque fuera es su imposible familiar. debatir con ese tipo que está ¿Sí? hablando, con permiso. ¿Ves? O sea, les da uno les da datos, les da argumentos y agarran y se largan porque no tienen argumentos. No lo tienen. Los datos ahí están. Ernesto Zedillo inició con el pie izquierdo, con el error de diciembre. Una situación que se dio precisamente yo lo atribuyo, y esa es una opinión personal, hacia un mal manejo de Carlos Salinas de Gortari. Porque desde que se inició las conversaciones del Tratado de Libre Comercio, el tipo de cambio estaba por decreto, no estaba por mercado. Y obviamente abrir la economía en un país que no está preparado, inmediatamente va a generarte problemas con tu tipo de cambio. No hizo caso porque el señor quería ser presidente de un organismo internacional y quería irse con bombo y platillo. Obviamente las presiones no soportaron y al momento de que se destapa la olla, pues les explotó. Y el inicio de Ernesto Zedillo es turbulento, es malo, llega a la crisis del 95 y sin embargo, datos oficiales, un crecimiento del 22% entre su inicio y el final. Se habla de eficiencia. Corrupción habrá siempre habrá corrupción. Pero a lo que le molesta a los chairos es que les hablemos de eficiencia, que les hablemos de resultados. Muy extrañamente, en la última gráfica de la violencia, resulta que se reduce cerca del 70%. Pero, obviamente, no pueden tapar el sol con un dedo. Eso ya fue manipulación de los datos por parte del gobierno. Porque ya
le estaban reclamando al señor Obrador los 200,000 desvividos de su sexenio. Y curiosamente baja por arte de magia más del 70%. Pero la realidad no la pueden ocultar. Van cerca de 5,000 y ni siquiera van medio año de la presirvienta, del títere que puso el señor Obrador para darle Concluye, ya órdenes. va a terminar tu Eso es todo, eso es todo. Ok, ¿alguien más quiere contestar? A mí me ¿Algo que se encantaría nada más Ya se contestarle cayó, a gracias a Dios. DY o no sé, el del logo este raro, no sé cómo se diga tu nombre. Ah, ¿cómo? DG. DG, ok, a DG. No, antes que nada, te agradezco infinitamente que te hayas acordado de mí y de mis palabras. De verdad, eso para mí es un halago. Yo la verdad es que no me acuerdo de ti y no me acuerdo haber debatido jamás contigo, pero bueno, siempre hay una primera vez. Efectivamente, yo no me acuerdo haber debatido contigo, pero lo que tú dices sí concuerda con lo que yo pienso. Efectivamente, Ernesto Zedillo fue el presidente que nos abrió, digo, si vas a estar de pelado, pues lo único que estás haciendo es que te estás exponiendo ante todos los que están aquí como un verdadero pelado, sin educación y con una inteligencia emocional del tamaño de mi dedo meñique. Pero bueno, efectivamente, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue el primer priista de toda una dictadura perfecta que permitió que el INE trabajaba como debió de haber trabajado desde los tiempos de Bartlett, que por cierto fue el que originó el fraude de Salinas. Pero pues ahí está en Morena. Entonces, mira, hay una página que se llama Human Rights Watch. Ahí viene específicamente todo lo que opinan de el gobierno en parte de violencia de Andrés Manuel López Obrador. Y es una asociación mundial que está catalogada como la mejor en derechos humanos. Nada más, tantito. Y nada más para seguir con lo que decía Pragmático, en la ya muy famosa tabla que siempre sacan los amantes del gobierno, al final viene un bajón porque no está completa, porque viene a la mitad del último año de su sexenio. Y otra pequeña cosita, si ustedes ven mes con mes las cifras de los desvividos, ahí pueden darse cuenta que efectivamente no bajó la violencia. Ya, bueno. Esta información de quién es, de quién De crees que es, Wikipedia, muy bien. pero de quién es la biografía en particular, ¿sabes o Es no? que no sé, porque no se ve muy bien. Si alejas tu celular, podemos ver todos más ¿De quién es? información. ¿De quién es? Allá, Pues no señor sé, Oiga. léelo tú porque no se ve muy bien. Manuel Bartlett Díaz, ay, no está en Morena, está en el PT. Desde Ay, 2012, híjole, por lo que perdón. es una En el falacia. PT. En el Ahora, PT. Ah, ok. Entonces, atestigación del tipo de según conductas tu delictivas a nivel diálogo, nacional el del PAN y el PRI no están 79% juntos. ¿ya? ¿Se ¿Qué puede puesto hablar tiene o no puede? Emanuel Bartlett, perdón? Manuel Bartlett actualmente no tiene ningún cargo. Y en el cargo de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué cargo tenía? ¿No tenía algo que ver con Nada más CFE, director según de la yo? CFE, director Ah, general de nada la más. CFE, Ok, pero actualmente gracias. no tiene Continúa un con tu cargo retórica, me callo. no tiene ningún cargo actualmente, por lo que ya el señor es por ahí, alma en pena olvidada. Atestiguación del Pero tipo era de del PRI y conductas. estaba en Morena, no puede ser olvidado. Ah, ¿a No, poco el PT Mandarina, es no Morena? estaba en Morena. ¿A poco Estaba en el a Le, poco- le PT, perdonaron, hombre. ¿A le poco esto es perdonaron el Morena? fraude del ¿A 88. poco esto es Morena? Ujú. ¿A poco Le, esto es Morena? ¿A poco esto es Morena? No sabía que esto en realidad era Morena, fíjate. 4 minutos, voy a Partido del terminar el en Trabajo. vivo. No sabía que el Tómenlo Partido como del su Trabajo era cierre. Morena. Tómenlo como su cierre, ¿Cómo tómenlo va a como ser Morena? tu ¿Tú por qué cierre, me dices DJ. Morena? Perdón. ¿Cómo va a ser Morena si esto no es Morena? Aquí donde dice Morena, aquí yo solo leo Partido del Trabajo. ¿En qué parte? Claro que es Morena. Pues si es Morena, entonces explícame qué es el PT. Entonces el PT nunca existió o qué. Bueno,
Atestiguación del tipo de conductas delictivas o antisociales a nivel nacional del tercer trimestre de 2012 al cuarto de 2023 dictamina que en efecto el presidente López Obrador, porque no lo redujo, porque Peña Nieto empezó con 7.9 en el consumo de alcohol en las calles. ¿En cuanto terminó? Para este punto acabó entre el 62 y el 64.5%, y con esto inició el presidente López Obrador. ¿Cuánto lo dejó? El 60%, lo redujo 10 puntos. A diferencia del mediocre de Peña Nieto, ahora robos o asaltos, Peña Nieto inició con 66.2%, y para precisamente en estos 2 trimestres que fue cuando inició el presidente López Obrador, lo dejó en esto. ¿Cuánto lo dejó? Ahí se los dejo. Vandalismos y grafitis, daños y otros. ¿Cuánto lo dejó? ¿Cuánto lo recibió? ¿Y en cuánto lo dejó? Así de simple, disparos frecuentes con armas, y así podemos seguir. Que en efecto el presidente López Obrador fíjate, tomas irregulares de energía, de todas maneras la redujo. Robo o venta ilegal de gasolina, dice el huachicol, lo redujo. Prácticamente el huachicol es el presidente que más redujo. Ahora, para el señor que decía que México no había crecido una chingada, pues me temo decirle que si nos vamos a 2019, que fue cuando empezó el presidente López Obrador, ¿cuánto recibió el PIB? 1.31 mil billones de dólares, porque hasta aquí dice, no, miles de millones de dólares, perdón. Miles de millones de dólares. ¿Cuánto lo termina en 2024? 1.85 mil millones de dólares. ¿Cuánto lo recibió el inútil y avaro de Peña Nieto? Fíjate, entró con 1.6 mil millones de dólares. Entró con esto, 1.33 mil millones de dólares. ¿Cuánto terminó? 1.26 millones, un fracaso. ¿Se redujo el huachicol en qué mundo paralelo? Pues en el mundo del INEGI, porque hasta lo podemos buscar. Ahora, para el señor de la deuda, me temo decirle que este es el último comunicado que sacó la Secretaría de Hacienda. Y de hecho aquí lo puede buscar. A ver, déjenme ver. Sí, aquí está. Comunicado 71, Ciudad de México, 30 de diciembre de 2024. En efecto, datos falsos. Pues me gustaría que me subieran a desmentir. Si es que pueden. Pueden, claro. Me equivoqué de gráfica. Pues sí. 11 billones de dólares de deuda. Si lo quieren es que se siga buscando. Y pues en efecto... qué bueno que me acordé, porque a ver, se los voy a buscar para dejarles la boca calladas. A ver, ¿qué buscamos? ¿Tren Maya? Para el otro que dijo que el Tren Maya siempre recibía funciones o que estaba en la ruina. ¿Por qué aquí no hay tantas noticias de que el Tren Maya? Aquí solo les cuento esto. ¿Por qué no hay noticias diarias de que el Tren Maya está descompuesto? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde, según tú, el Tren Maya está descompuesto? Bueno, pues antes que nada, como siempre, mi querido Drost, gracias por el espacio. Es un placer convivir contigo y con algunos panelistas. A mí lo que me da mucha risa es que tienen muy bien definido, o sea, tienen como ya un PDF ya escrito de lo que pueden decir y lo que no pueden decir, porque cuando pasamos a la tabla de la deuda, la pasó, pero en friega, miren nada más. Y dijo una falacia, porque dijo que eran 11 millones. No, son 17 billones. Pero bueno, y obviamente ni se diga de lo que nos enseñó de las búsquedas de Google, ¿no? Bueno, a ver, yo vuelvo a insistir. No podemos darnos el lujo, como ciudadanos de primera, el no exigirle al gobierno, sea cual sea. No importa que sea del PRI, del PAN, de MC, del Partido Verde, del nuevo partido de quién sabe quién, no importa. Tenemos que empezar a ser objetivos, porque lo que estamos viviendo en este momento en el país nos es, brutal. Lo de Sinaloa, lo de Tamaulipas, lo de Guanajuato, lo de Zacatecas, lo de la Ciudad de México,
lo del Estado de México, lo de Durango. ¿De verdad? ¿De verdad queremos seguir aplaudiéndole a un gobierno que nos dejó sumergidos en una violencia infinita? ¿O por qué no? En educación, un rezago educativo de 11 años. Quitaron PISA. ¿Por qué quitaron PISA? ¿Qué le tenían de miedo? Ni se diga, porque dejaron a 50 millones de mexicanos sin el seguro popular que cubría esas necesidades. Entonces, queremos hablar de datos, vamos a hablar de datos, pero de datos reales, no de datos sacados por medio de Google, de el Tren Maya es una maravilla. Pues evidentemente te va a salir lo que tú quieres. Para tener una idea objetiva, se tienen que buscar en... Le damos unos segundos, si no se reactiva su en vivo. Ahí está. Ya. Sí, adelante. Entonces, a mí me parece lamentable que por más de que estemos viviendo atrocidades en nuestro país, estemos viendo una corrupción abierta y sin antifaz, veamos cómo acribillan a nuestros propios connacionales por el narco, que tuvo que venir un presidente ajeno a nosotros, un metiche cualquiera, a ponernos en cintura, cuando nos están quitando nuestros privilegios como ciudadanos, que es tener salud, educación y seguridad, cuando se están metiendo con nuestros ahorros. Todo eso lo aplaudimos. Y todavía me dicen aquí abajo, es presidenta, porque así lo tienen en la reforma. Aplausos. Qué bueno que los senadores de la República se ponen a trabajar en cambiarle el nombre de presidente a presidenta. Yo voy a ver si el próximo sexenio gana un hombre que van a poner presidento. A mí me parece brutal. Me parece brutal y me parece hasta una grosería. Es Te importante agradezco, Abril, y te bajo. Adelante, pragmático. Mira, es importante ver que no saben interpretar los datos. En 2019 ya se preveía una desaceleración económica. Obviamente, ahí afectó al sexenio de Peña Nieto. Peña Nieto tuvo aciertos y también tuvo errores, pero si vemos la cifra importante, 4 millones de nuevos empleos generados de acuerdo con los reportes del IMSS. Cifra que no fue igualada por López Obrador, al contrario, se quedó muy lejos de ello. Se quedó lejos de las promesas del crecimiento del 4%. Ya les dije, lo pueden checar en las páginas de la OCDE, pueden checarlo en las páginas incluso del Fondo Monetario, el crecimiento que se dio los 4 años posteriores a la pandemia y donde México es la cola. Son datos que están ahí, son incuestionables. Nunca se logró el crecimiento que el señor prometió. No terminó con la violencia, no terminó con la corrupción. El cuate acusaba y nunca se metió a nadie, absolutamente a nadie, a la cárcel. Le tembló la mano para, según él, juzgar a los expresidentes. Que dicho sea de paso, los chairos piensan que el puesto a presidente es puesto a Dios Todopoderoso. No, el tema de la corrupción es mucho más complejo. Sí, hay corrupción desde los niveles más bajos de los empleados de gobierno hasta los niveles más altos. Hoy en día se le sigue dando mordida al agente de tránsito y eso se llama corrupción. Hoy en día en las oficinas de gobierno se roban el papel, imprimen cosas que no son importantes para la institución, etcétera, etcétera. Se gastan dinerales en productos, por ejemplo, tú puedes ver en los datos de cuánto se gastaron en el Senado, tú puedes ver vasos de unicel al precio de 90 pesos. La corrupción sigue, no porque un vejete saque el pañuelo blanco y diga que se acabó la corrupción, ya, por arte de magia se acabó. Sus obras faraónicas fueron caprichos, fueron verdaderos caprichos. El mayor
La mayor inversión en obras de infraestructura y en obra pública la tiene el señor Felipe Calderón. Datos de Hacienda, pónganse a hacer su trabajo. Entonces, si nos vamos a los números como los están presentando, vámonos a las cifras duras. En las cifras duras queda muy mal parado este gobierno, que lo único que hizo fue mantener a haraganes. Esa es la realidad, regalar dinero a haraganes para mantenerse en el poder. No hay forma de medir el éxito de jóvenes destruyendo el futuro, no hay forma. Corrupción total. Ellos dan una cifra de pensionados que no corresponde a lo gastado. Faltan 70,000 millones de pesos, ¿sí?, de lo que ellos dicen que gastan en ese programa en relación con lo que están recibiendo la gente y en relación con lo que dice el INEGI de gente de edad en recibir pensión. Entonces, ahí están, nada más que se meten a lo que les conviene y se aprenden su retórica. Qué lástima, los verdaderos traidores a la patria son los lamecataplines de políticos. Al político se le exige, independientemente del partido que sea, se le exige por el bien del país. No se le aplaude ni se le defiende, como lo están haciendo estas personas. Eso es todo, gracias. Te agradezco, pragmático, y ya sabes, eres bienvenido siempre. Nos Gracias. Bueno, para terminar, digo, otra vez otro ejercicio con gente que ama y dice maravillas de López Obrador, mientras que las evidencias marcan otra cosa. Digo, pueden decir que el Fondo Monetario Internacional, y él cuando lo mostró, le puso 1.33 y después le puso 1.29 y luego le cambió, porque no le convino. Entonces, básicamente hay que ser realistas. Que me diga él cuánto dinero ha ingresado el Tren Maya, cuánto dinero ha ingresado el aeropuerto al erario público. Y se va a dar cuenta que lo que ha sido es un desgaste de dinero, le han metido dinero a ¿cómo se llama? A Dos Bocas, al Tren Maya, al Felipe Ángeles, ¿sí? Y básicamente, pues en vez de cuidar lo que es importante, que ese producto que se llama petróleo, que se le vende a otros países, pues les ha valido gorro. Entonces, no se han comprado los insumos necesarios para limpiar esa producción de petróleo que se le vende a otros países. Ellos ahorita están muy contentos y diciendo todo lo que dicen, pero ahí está, no me pudo desmentir lo del salario mínimo. ¿En dónde está el salario mínimo y dónde está la canasta básica? O sea, no puedes comprar ni un cuarto de la canasta básica porque pues, te están dando 300 pesos y te están dando, digamos, 300 pesos redondos y la canasta está casi 1,100. Entonces, hablando en números redondos. Entonces, pues, ¿de qué habla el señor? Digo, básicamente no saben leer las estadísticas, se acomodan a las estadísticas que el gobierno les da y sigue diciendo, es que la violencia bajó. ¿Cuál bajó? Si le cambió todos los parámetros a los indicativos, todos los indicativos han cambiado, ¿no? Entonces, los cambió él para a su forma de ser. Pero bueno, ya en otra ocasión platicaremos más a detalle de esto. Gracias por subirme, Fantasma. Quedaron pendientes de lo que estábamos platicando de las empresas tecnológicas. A ver cuándo lo terminamos. Sí, claro. Entonces te termino tu tiempo antes, ¿verdad? Sí, por favor, ya no hay nada más que decir. Digo, sería ya retórica seguir hablando de más, ¿no? Ok, bueno, gracias. Termino tu Gracias a participación. ti. ¿Mañana vas a abrir? Sí, sí, mañana en punto de las 6 de la tarde. Adelante, señor Mandarina. Ok, gracias. No, pues, ¿qué se podría decir? Que cuando les conviene de un punto es el PRIAN. Y ahí sí están unidos, están coludidos, ¿no? Y cuando es de Morena, ahí sí están todos separados. El Partido Verde y el PT no pertenecen ni apoyan a Morena. Ahí sí son partidos diferentes.
Y luego de lo que estaban hablando acerca de el Tren Maya, ¿no? Que dónde estaba descompuesto. Pues también podríamos manejarlo desde ese punto de vista porque pues ni siquiera terminado está, ¿no? Y ese es el problema de esto, que pues mientras no esté concluido, pues es una obra que sinceramente pues no va a estar funcionando al 100% para empezar. Y si nos vamos a cuentas, pues por lo que se ha gastado, que son más de 500.000 millones, pues solamente para la recuperación, supongamos que se les hace muy corto 10 años y lo extendemos a 25 años. A 25 años tendría que ganar 2.400 millones mensuales para que en 25 años, pues ese dinero se vea que haya un retorno, ¿no? De inversión. Porque, sépanlo todos como ciudadanos, todo tiene que tener un retorno. Porque te van a querer manejar, no, y es que tiene que ser porque es para la sociedad, es para la parte social. No, señores, porque pues ese es el mismo dinero que se está pagando o que se le está brindando al gobierno para que haga este tipo de infraestructura. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que siempre se les maneja ese punto. El gobierno no tiene dinero directamente, sino bajo impuestos. Es lo que de donde sacan el dinero para que se cree infraestructura y servicios. Eso es lo que la gente debe de entender solamente. Porque si no existe esa parte, no existe el gobierno, porque no habría con qué sostenerlo. Pero pues si vamos a estar queriendo defender siempre con que, ay, es que el gobierno está haciendo bien las cosas cuando sinceramente tú sales a la calle y te das cuenta que no. Y en la otra parte de lo que estaban mencionando, nada más de rapidito, pues solamente ustedes se dan cuenta en la canasta básica y en los productos que consumen a diario. Showtime, ya como eres el último, no, no hay prisa, ¿eh? Ah, ok, ok. De tu tiempo. Sí, nada más de lo que estaban hablando de la canasta básica, ¿no? Ustedes hagan sus comparativas, acuérdense del tiempo solamente, hagan sus cuentas cuando estábamos en la administración de Peña Nieto o en la que ustedes quieras anterior y hagan la comparativa con las administraciones de Andrés Manuel López Obrador o en esta en la que estamos. Y hagan su comparación de precios y si les cuesta un poquito de trabajo recordar, búsquenlo en Google, busquen, no, pues precio de tal producto, de la tortilla, de la leche, de la carne, de los blanquillos, de lo que ustedes gusten, y vean qué precios teníamos y qué precios tenemos ahora. Y van a decir, ah, es que es parte de la inflación, ok. Pero pues una inflación sana pues anda rondando entre el 2-3% anual más o menos. Pero vean la diferencia o disparidad que hay entre un 50 y 70% que brincó de una administración a otra. Entonces ahí ustedes dense cuenta si en verdad estamos yendo bien y si el incremento de lo que le llaman el salario mínimo pues sinceramente funcionó. Porque ahorita dicen, no, es que subió un 110%, la verdad fue un 135%. Pero ¿de qué te sirve que ganes un poquito más cuando ese dinero, aunque se vea reflejado un incremento en tu salario, pero sinceramente ya cuando necesitas tanto para tu canasta básica y por cualquier tipo de insumo que necesites, ya sea para el automóvil o tu transporte o educación para tus hijos, la ropa, la vivienda, pues no te alcanza? O necesitas buscar otro empleo o necesitas que alguien más de la familia tenga que entrar a trabajar o a laborar porque ya no les alcanza el dinero. Entonces ustedes mismos ahí hagan ese ejercicio si les gusta para que más o menos comprendan esta idea del por qué decimos, o bueno, al menos yo, para no meter a los demás, yo digo que este tipo de administraciones no están funcionando, porque aunque te brindan un apoyo, entre más deuda tengamos como ciudadanía o como sociedad, como ustedes lo quieren ver, nosotros mismos la vamos a tener que pagar, porque el mismo gobierno no está generando nada. Nosotros vamos a decir que nos endeudamos ahorita, como dijeron, con 17 billones que teníamos en la administración de Peña cuando terminó 10.5. Incrementamos 7, ok. Pues ese 70% los mismos ciudadanos lo vamos a pagar. Eso es lo que tenemos que entender. Pero si el que nos está endeudando es el gobierno por querer crear infraestructura que sinceramente no estamos viendo la recuperación como se los menciono, pues de qué nos sirve tener ahí una refinería y un tren cuando nosotros vamos a tener que pagar pues toda esa cantidad de dinero más los intereses que genere con el tiempo.
Ahora imagínense, lo van a tener que pagar tanto nosotros, tanto nuestros hijos como nuestros nietos, porque sinceramente, así como va creciendo y como nos vemos endeudando, porque cada vez quieren brindar más apoyo, pues cada vez crece más la deuda. Y yo creo que eso sería todo.